Veracidad Channel presenta. Mirad que nadie os engañe. Muchos falsos profetas se levantarán. Algunos apostatarán de la fe. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus. Nós estamos aqui no monte consagrando essas vassouras, aonde está no livro de Isaías que o Senhor varrerá com a vassoura todo o mal, porque o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Então Deus diz que com a vassoura ele varreria a vassoura da perdição para tirar todo o mal. ¿Ministerio o trabajo secular? Es verdad que actualmente vivimos un despertar en la gente, campañas en varios medios de comunicación y multitud de personas llegando a los pies de Cristo. Pero también es cierto que esto deja una puerta muy grande a todas y cada una de las personas que se levantan como pastores, pastoras y líderes. Por no decir de otros que, para ocupar un puesto más privilegiado, se ponen títulos ostentosos para deslumbrar a sus feligreses, haciéndose llamar apóstoles, profetas o ungidos. Personas que su único objetivo es obtener ganancias económicas, haciendo mercadotecnia espiritual para obtener más dinero. Otros utilizan el engaño y lucran con la necesidad espiritual de las personas. Así, hacen uso de trampas teológicas preparadas por ellos mismos para llevar a cabo los malévolos planes de Satanás, ignorando que con ello se convierten en esclavos del enemigo. Parte de estas prácticas, como lo hemos mencionado, se centran en las diferentes ideas y doctrinas que ellos originan, ya no importándoles si la Biblia habla de ello o no. Y cuando toman la Biblia, en su afán de llevar a cabo sus planes, la sacan de contexto y buscan cambiar el sentido de lo que Dios realmente está queriendo decir. Así, podemos ver personas hablando y pidiendo dinero como si fuera un asalto. Estos supuestos pastores se creen con poderes sobrenaturales para confesar que algo sucederá, ya sea alguna eventualidad mala si no se les escucha, o ungir y poner a alguien que ellos consideran idóneos en alguna ocupación o encargo, no tomando en cuenta lo que Dios dice al respecto por medio de su palabra, o inclusive repartir dones, hacer milagros, por lo cual muchos caen en el engaño. Consienten trabajos que van desde acupuntura, escuelas de baile o coreografías, no importando que el maestro sea inconverso o mundano, tienditas, cafetería, librería, ventas, seguridad, edecanes o cualquier otra actividad secular. Son cargos tratados como ministerios. Por ello es importante tener en cuenta lo que la palabra de Dios enseña y no caer en el error de que cualquier trabajo secular puede llamarse ministerio e introducirlo a una congregación. Ministerio o trabajo. Para empezar debemos decir que la palabra ministerio tiene el siguiente origen: diaconia, oficio y obra de diáconos, servicio, ministerio. Es decir, servicio que rinde una persona a otra, que en sentido bíblico generalmente es relación personal o masiva de evangelismo en un simple trabajo manual. Encontramos en la Biblia ejemplos de servidores o ministros. Desde el Antiguo Testamento ya se mencionaba esta actividad, como lo fue Josué. Él era servidor o ministro de Moisés, y lo comprobamos en Éxodo 24:13. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Igualmente Eliseo servía a Elías, lo menciona en Primera de Reyes 19:21. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Igualmente los ángeles o ejércitos son ministros de Jehová. Un ejemplo lo encontramos en Salmos 103 del 20 al 21. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. En el Nuevo Testamento,
Cristo es ejemplo de uno que ministra a la humanidad. Él mismo afirmó en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. La raíz griega del vocablo traducido servir o ministrar es diáconos. De ahí viene la palabra diácono. Cuando Cristo lavó los pies de los discípulos, los ministró como el gran diácono. El ministerio cristiano hacia el prójimo tiene varios aspectos, tomando como ejemplo el libro de Hechos en el capítulo 6. Vemos que ahí existe una responsabilidad social de ministrar para mitigar las necesidades físicas de los necesitados, en especial de las viudas. Si se proporciona alimentos y ropa a los pobres, se visita a los encarcelados o enfermos, se participa en cualquier servicio social, Jesús declara en Mateo 25:40, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pero después de reconocer el ministerio social del cristiano fuera de la iglesia, la Biblia enfoca el ministerio principalmente a los de dentro de la misma, teniendo como único objetivo el servicio a los santos, es decir, a los que se congregan en el nombre de Dios. Primera de Corintios 16:15 dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Igualmente en 2 de Corintios 8:4 leemos, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. En Hebreos 6:10 también nos encontramos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pablo exhorta a través de Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Si estas cosas quieres lograr, entrégame tu alma y las tendrás, pues soy el mago. Soy el mago. Regresamos. Continuamos. A ver, payasita, dígame, ¿cuál fue el primer hombre que creó Dios? Fue David Bisbal. ¿Cómo que David Bisbal? Claro, el de popularidad. Que no, payasita, ¿cómo va a ser David Bisbal? A ver, vamos a preguntar. A ver, dígame, por ahí quién pasó. ¿Usted sabe cuál fue el primer hombre que creó Dios? ¿Cómo se llamó? ¿Ya vio? David Bisbal era muy que era Abraham. Que no ha sido Abraham, ha dicho Adán. Pero Abraham es el apellido. Que no, payasita, él no tenía apellido, él era solo. Así a mi lado es el luchador que todas las empresas desean, el hombre enmascarado. Así que yo les voy a pedir a todos ustedes que se pongan de pie y le den un fuerte aplauso al enmascarado y le rinden pleitesía como tienen que hacer ante un luchador de esta magnitud. Más que cumplir el ministerio social, el cristiano tiene el deber ante el mundo de cumplir el ministerio de la reconciliación, tal como lo menciona Pablo en 2 de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. La reconciliación del Nuevo Testamento es vertical, entre el hombre pecador y un Dios de justicia, ofreciendo a su Hijo como ofrenda perfecta por nuestros pecados, y así el hombre pudiera ser reconciliado. Si falta el ministerio espiritual de reconciliación, cualquier ministerio social tiene poco valor. El ministerio de la evangelización tiene prioridad entre todos los ministerios al mundo.
El ministerio dentro de la iglesia se conceptúa en el Nuevo Testamento con base a los dones espirituales, y los vemos en 1 Corintios 12, del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esta debe ser la base de todo ministerio. Cada creyente tiene la responsabilidad de ministrar o servir a sus hermanos conforme al don o dones que el Espíritu Santo le ha dado. Así lo expone en 1 de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrélos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No hay cristiano que no tenga por lo menos un don espiritual. Como lo hemos mencionado antes, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Si usted tiene un don, no debe descuidarlo. Si en alguna congregación se hacen actividades que no sean establecidas en la Biblia o para edificación de la iglesia, tenga cuidado, ya que muchos pastores las usan para mantener ocupada la congregación o sacar dinero a costa de supuestos ministerios que más bien son trabajos seculares. Estenda a mão, crente. Já botou o celular aqui? Isso. Tem mais celular para vir? Tem mais celular? Tem mais celular? Agora é a hora da oração pelo celular. Vamos orar para o seu celular receber sua notícia de vitória, porque a notícia que vai vir pelo celular vai ser notícia doce. Aleluia. Vamos lá. Concentra aqui. Concentra. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora nós repreendemos todo espírito de notícia contrária, notícia ruim que vem pelo esse celular. E esses celulares receberão sua notícia de porta de emprego, notícia de saúde, notícia de felicidade, notícia de coisas boas, porque a vitória tem sabor de mel. E a igreja repita: minha vitória tem sabor de mel. De novo, minha vitória tem sabor de mel. E decreto que a vitória chegará para o celular no zap. Em nome de Jesus, aplaude o Senhor nesta noite e venha pegar o seu celular. Los ministerios bíblicos están descritos en los siguientes pasajes. Romanos 12, del 6 al 8 dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. 1 Corintios 12, del 8 al 10, también nos dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Más adelante en ese mismo capítulo, pero en los versículos 28 al 31, dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Lo mismo dice en Efesios 4:11.
Y en el versículo 12 agrega, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No tan fácil. No, señor. No. Usted no me va a tocar. Lo siento, ¿no? ¡Ayuda! Oh, ahora, ¿quién podrá defenderme? Regresamos. Continuamos. Para todo el público, ella es Karen Marín, la diseñadora. Muy fuerte. Muchísimas gracias por el apoyo y por su asistencia, que son importantes para la iglesia y para mí también. Muchísimas gracias y ellas son las protagonistas. César, Enrique, José y Lucy tienen diferentes talentos, diferentes responsabilidades, pero lo que tienen en común es pasión. Sí, pasión por compartir a Jesús. Ellos tienen un talento. Ellos tienen un ministerio. Mi talento, mi ministerio. El problema en estas situaciones es que quieren mezclar trabajos seculares o externos contrarios a la palabra y apropiarlos dentro de las congregaciones. Hermano, no se deje engañar, ya que muchas veces se cae en la manipulación y en el engaño. Hoy en día se tienen varias ideas y conceptos ambiguos de las prácticas o actividades dentro del seno de la iglesia. Una mezcolanza de pensamientos que se han introducido haciendo uso de estas ideas como algo que proviene de Dios. Por ello, es necesario que la palabra de Dios señale e indique lo que realmente es un ministerio y lo que en realidad es un trabajo secular, que si bien no es malo, pero tampoco se puede engañar a los miembros de determinado grupo o denominación diciéndoles que se trata de un ministerio de Dios. Cuando una persona le entrega su vida a Jesús, nuestro deber como líderes es motivar en el crecimiento espiritual de este nuevo creyente. Para esto, hemos diseñado Universidad de la Vida, un programa de 9 semanas en el que se acompaña a esta persona en su proceso para conocer a Dios. Incluye lo que se conoce como preencuentro, encuentro y posencuentro. Cada semana, los estudiantes participarán en una sesión con un maestro que les expondrá de una manera sencilla y práctica el tema y durante el resto de la semana profundizará en la enseñanza con la ayuda de un libro devocional. Cuando se gradúen de la Universidad de la Vida, los estudiantes estarán listos para comenzar su preparación en el liderazgo de la iglesia en Capacitación Destino.
Es evidente el grado de falsedad que manejan algunos líderes religiosos, pseudopastores haciendo uso de la ignorancia de los miembros de la iglesia y abusando de ellos al asignarles un trabajo que nada tiene que ver con las ordenanzas del Dios Altísimo, llevándolo a cabo como un ministerio introduciendo la falsedad y el engaño. Yo nunca he oído del ministerio del panadero, ni de la terapia, ni de las tamaleras tampoco. Los ministerios están muy específicamente catalogados en la palabra del Señor. Pero hay algunas personas que tienen un don, un talento, una capacidad, que tienen una facilidad, que hacen cosas que dentro de la obra del Señor son una bendición grande. Pero no podemos llamar directamente un ministerio. El ministerio bíblico debe enfocarse en la tarea que vino a hacer Cristo en la tierra, tal como lo menciona Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Otra forma de servicio o ministerio que menciona la Biblia dentro de una congregación es la de orar y ayunar. Lo comprobamos en Lucas 2:37. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Así que, hermano, no se preocupe si aún no recibe un don por parte del Espíritu. La oración es otra forma de servir a Dios. Cualquier actividad ajena a lo que menciona la Biblia puede llamarse trabajo secular. No debe confundirse con servir a Dios, pues se puede caer en el error o en el engaño. Los ministerios que revela el Señor a través de su palabra son exclusivamente para la edificación de su iglesia y llegar a perfeccionarla. Por lo tanto, podemos afirmar como enseñanza correcta que la palabra de Dios nos guía para llevar a cabo los diferentes ministerios, desarrollar y servir mejor a su amada iglesia y así vivir en toda honestidad y piedad. No confundamos servir al pastor o líder que servir para la edificación del cuerpo de Cristo. Es un ministerio, pero el ministerio es trabajo también, porque trabajamos para Jesucristo. Y el ministerio mío, particularmente, yo soy evangelista y soy llamado por el Señor hace 44 años a llevar las buenas nuevas de salvación al mundo entero y también defender la fe. A eso nos llamó el Señor, a todos los que amamos a Cristo, defender la fe en forma absoluta. Cuán terrible será la realidad de aquellos que, pudiendo ser usados por Dios, usan las cosas de Dios para llevar a cabo sus planes. Deberán arrepentirse todas aquellas personas que, profesando servir a Dios, emplean artimañas y trucos para obtener ganancias. Usted como ministro, siervo del Dios Altísimo, fue llamado con un propósito. Por lo tanto, asegúrese de estar haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios y no desvíe la mirada hacia lo que los demás hacen como vicios seculares dentro del seno de la iglesia para lograr sus objetivos personales. Porque Dios lo mencionó antes, ya tienen su recompensa, mas no tendrán parte en el reino de Dios en su segunda venida. Pero tú, siendo en verdad una persona que recibió el ministerio por parte de Dios, recuerda que Él es fiel y recompensa a todos los que son fieles, aún en la peor adversidad.